Y llegando también a la parte final de lo que ha sido este semestre, me gustaría, y por eso tenemos ya acá las camisetas, ¿no? De Atlas y de Pachuca. Porque vamos también con la tableta a analizar lo que fue ese partido contra Pachuca. Vigente campeón en la cancha del Jalisco. Un Pachuca que incluso queda en quinto lugar en ese torneo. Y que se metía a la cancha del Jalisco buscando la victoria. Sin duda. Pero desde el planteamiento a mí me parece este uno de los partidos más brillantes que ha tenido Atlas bajo tu mandato. Queda 4-1. ¿Cómo podríamos describir lo que sucedió? ¿Cuáles eran las asignaturas que ponías? Por características, el equipo de Pachuca, muy bien dirigido por Almada, sabía que en cuestión de estrategia, de planteamiento, ellos iban a ir por el partido, porque pues, siempre fue un equipo, y en ese momento era un equipo que iba al frente, que había sido campeón, que era goleador, y realmente lo que decidimos en ese buen momento en el que estábamos era ir por nosotros por todo, ¿no? Era presionar alto y era tratar de tener la pelota y quitarles la pelota, ¿no? Ganar los duelos individuales, que eso fue en algo que hice yo mucho hincapié. La presión la hicimos, no la hicimos mano a mano. Aquí te explico más o menos cómo acostumbraba a salir el equipo de Pachuca. Abrían a los centrales, este era Kevin, este era Julián Quiñones, Julio Furch y Ociel. El lateral iba acá y yo lo que hice fue cerrar en la presión a los extremos. De alguna manera para que Chávez y Sánchez también. Sánchez no tuviesen espacio de desarrollo para recibir entre centrales y detrás de la primera línea de presión. Entonces, ¿qué pasaba? Que venían mucho a pedir la pelota. Yo no hacía saltar a estos dos, los cuales eran Jeremy Márquez y, si no me equivoco, el Gary Saldívar. Saldívar, Jeremy y Aldo. Y Aldo Rocha. ¿Sí? Atrás, sí. Yo no los hice saltar hasta acá con los contenciones en una presión que normalmente se haría. Extremo con lateral y saltar uno de los dos con los centrales, porque aquí me iban a hacer superioridad numérica y me iban a saltar la pelota con Avilés Hurtado, que siempre se venía a meter a esta zona. Era muy interesante lo que hacía, y los dos delanteros que en este caso eran móviles también, ¿no? Entonces yo lo que hice es indicar a los centrales que subieran la línea, pero Aldo Rocha, en lugar de salir con el chiquito o con Chávez, en este caso, lo que hacía era dejar a Aldo marcando por delante a los delanteros para que tuviéramos un 3 contra 2, ¿sí? Y cerrar a los extremos, dejar a Julio para no hacerlo correr mucho con los centrales, porque no era una de sus características, tapar por dentro, ¿sí? Tapar por dentro, ¿para qué? Para que buscaran por fuera. ¿Qué sucedía? ¿Quién iba por estos jugadores? Mis interiores, porque no saltaban, así que tenían la línea perpendicular y lateral para venir por este. Si no llegaba, porque el señor Kevin venía y se le pegaba al hueso y hacían más o menos esto, entonces el hueso agarraba a Kevin, ¿sí? Después lo que hacía también era, la pelota salía, estaba Sánchez y Chávez, salía la pelota con central. Julián Quiñones era el primero que iba directo de frente. Le dejábamos sin espacio para que le tapara la línea de pase a Sánchez, y Chávez venía, le tapaba la línea a Julio y tenía o volver con el portero, ¿sí? O venir con Kevin. Yo les quería dejar a Kevin suelto para que Kevin, en esta zona detrás de la media cancha, tuviera la oportunidad de tomar la pelota, lo cual era atractivo y seductor para el Pachuca, porque Kevin era un jugador que estaba muy bien.
Huevo Lozano, ¿no era? Si no me equivoco, ese era Jeremy. Hay que recordar eso. Aquí está. A ver, chécalo tú. Yo te lo voy a decir. Mientras yo No, como lo decías, era Jeremy Márquez, Saldívar, Rocha. Entonces Jeremy Márquez era el que saltaba con Kevin. Si estaba muy alto, entonces lo que hacíamos era que saltara el hueso, recorría Nervo y se metía Jeremy Márquez para tapar línea de pase con el delantero, y aquí recorríamos. ¿Ok? Si le daba tiempo a Jeremy perseguía a morir hasta donde llegara Kevin. Ganamos muchas pelotas en la presión por esta forma en la cual nosotros presionamos centralizados con superioridades numéricas, dejando libertad a los laterales. Y ellos no supieron aprovechar la superioridad numérica de los laterales por los dos costados. ¿Pudimos haber fallado? Sí, pero no lo hicimos, ¿no? Entonces, aquí siempre tuvimos una superioridad en donde estos dos delanteros casi no tomaron la pelota, porque éramos dos mano a mano, más uno, más los dos interiores tapando las líneas de pase. Entonces, la única posibilidad que hubiesen tenido ellos era hacer superioridades numéricas, las cuales las estábamos haciendo muy, muy bien. Si nos llegaban a rebasar con Avilés, con el otro extremo, venía Kevin hasta acá, entonces ya nosotros hacíamos una línea de 4 con Jeremy, con Aldo Rocha, con el Gary Saldívar y con Ociel, que tenía mucho sacrificio. Entonces nos poníamos de alguna manera con Julián Quiñones viniendo aquí atrás. No tenían posibilidades más que con los centrales de circular la pelota. Para el central salía Julián, para el otro central salía Julio Furch, y entonces veníamos a hacer esto. Cuando venía Sánchez a recibir acá o Chávez a recibir acá con los centrales abiertos, se quedaba Julián y se quedaba Julio con los contenciones, y no permitíamos que salieran estos para este espacio de los cajones, que es muy peligroso. Entonces, el trabajo de Julián con Kevin, el trabajo de Julián con el central y el trabajo de Julián con el contención fue espectacular. Igual Julio fue espectacular y le dio la oportunidad de que Ociel se viniera en línea de 4, ¿no? Ya, si en caso de que vinieran acá, pues entonces ya recorríamos y bajábamos mucho a los extremos, tanto Jeremy como Ociel. Y aquí veníamos a hacer 2, 4 para 2, unos por detrás, unos por delante. Ese fue básicamente el sistema que utilizamos en defensa. ¿Qué pasaba? Que nosotros, como Kevin estaba muy abierto y de repente Sánchez venía a jugar, Chiquito venía a jugar, como son muy dinámicos, cuando recuperábamos la pelota en esta zona, lo primero que hacíamos era tirar la pelota con Julián para abrir un central y que Julio viniera y a velocidad Ociel y pudiéramos tener la oportunidad. El primer gol viene de una pelota de Jeremy Márquez, aquí, a Julián Quiñones, ganándole la espalda a Kevin, y después viene, le hace un recorte y la mete por ahí. Entonces, nosotros buscábamos en defensa darle la salida con Kevin para poder asfixiarlos, y después, ¿para qué? Para que Kevin se sintiera cómodo de ir, y después recuperar la pelota y ganarle la espalda a Kevin, que fue uno de nuestros éxitos, ¿no? Una falsa expectativa, ¿no? Lo que crearon en Pachuca Así y en es. Kevin Álvarez, que también intenta recomponer, pero ya con un 3-0 encima durante el medio tiempo, ¿no? Ingresaba por ahí Paulino de la Fuente, que comienza a crear un poco más de peligro, sobre todo en la banda izquierda. Sí, por este lado. ¿Cómo era contener después de ese papel? Porque Atlas aún así recibe el gol en los primeros minutos de la segunda mitad, ¿no? Llega sobre todo en el espacio que quedaba entre el lateral y el central, que era Gadi Aguirre, y por ahí, bueno, Chicho Arango se cuela y mete el primer gol, y daba esa sensación de que Pachuca comenzaba a crecer. ¿Había una instrucción específica para contener, digamos, los ajustes de Pachuca? Sí, con el marcador a favor, evidentemente un 3-0, nosotros pensábamos que teniendo la pelota
y defendiéndonos con la pelota íbamos a ser capaces de sostenerlo, ¿no? Sin embargo, como bien dices, en las modificaciones Pachuca empezó a tener protagonismo y empezó a tener la pelota, y lo que hicimos fue cambiar de fase y cambiar de momento, y fue cerrarnos, ¿no? Y fue cerrarnos en realidad haciendo incluso una línea de 6 por momentos, en donde los que dejábamos libres eran los laterales, los centrales y a Sánchez o a Chávez. Después hubo cambios y los contenciones. Este de la Fuente venía aquí a recibir mucho, tiraba por el costado, metía diagonales, muy buen pie tenía, entonces nos afectó un poquito el mano a mano que teníamos acá. Sin embargo, los problemas que tuvimos fue en estas zonas, en los cajones, cuando ellos empezaban a conectar, ¿no? Ellos hacían un muy buen movimiento de venir y pasar el lateral, del lateral ir por dentro, del Sánchez venir acá, el lateral se metía acá, cuando pasaba la pelota acá, salía el central, nos hacían salir, hacían triangulaciones, y ahí pues trabajo de distancias entre los futbolistas, trabajo de recorridos a tiempo y en forma y por dentro, trabajo de recuperación en el medio campo 1-1, y después con nuestros cambios ya apostábamos por la contra, ¿verdad? Con nuestros cambios que hicimos, me parece que entró Vallarta, entró Jaciel, entró Abella, Carlos Robles. Abella creo que lo meto en medio campo. Cambio a 4-3-3 y meto a Abella de interior. Meto a Rocha y estaba por fuera Guzmán. Y queda Quiñones, me parece. Y Mauro también. Y Mauro. Entonces estábamos así, si no me equivoco, ¿no? Abella creo que entra acá y Diego Barbosa acá, o lo cambio a Diego acá y paso esto acá porque para tener más contención de lateral. No sé si me estoy confundiendo. No, y también ingresa Jaciel, ¿no? Que se queda y Jaciel Martínez ingresa de interior por Jeremy, me parece. Entonces así terminamos. Incluso Jaciel tiene un protagonismo importante en la contra del cuarto gol. La del penal, ¿no? La panenca de Julián. Así es. Entonces, Jaciel, un gran elemento que nos ayudó mucho en la contención, ayudándole a Aldo Rocha siempre. Y bueno, apelamos a defender nuestro resultado, a defender el 3-0, buscando que si ellos nos convertían, que nos convirtieron uno, no nos convirtieran en el segundo, y en esa desdoble, en esa amplitud y profundidad, y pues nada que perder que tenía Pachuca, encontramos esa posibilidad de la contra en el último gol, y bueno, se terminó el partido.